como vieron el título, yo vengo acá para hablar de un tema que realmente me fascina, que es muy gratificante, es muy emocionante. A lo largo de 20 años de experiencia clínica, este tema ha estado presente y en todas las consultas, las charlas, los talleres. Y mucha gente me dirá y se pregunta, bueno, ¿qué tiene que ver? ¿Por qué en un congreso de tecnología estamos hablando de sexualidad? Y esta es la parte fascinante, que de pronto creemos que la sexualidad solamente es un área que tocamos nada más los psicólogos, ¿no? Que es un tema como complicado y sí, en muchos sentidos es tabú, tiene que ver con la intimidad, tiene que ver con cosas muy privadas y de pronto decimos, ¿por qué hablarlo? ¿No? Sin embargo, es bien importante que hablemos de sexualidad, que hablemos de erotismo y que hablemos de la importancia que tiene esta dimensión en nuestras vidas y, por tanto, en la vida de las personas mayores. Esto es bien importante, que me encantaría que pudiera transmitírselo, que nosotros nacemos siendo seres sexuados y morimos siendo seres sexuados. Es decir, que en ningún momento de la vida, en ninguna etapa de la vida, se cancela esta sexualidad, este erotismo. Las formas cambian, la sexualidad se va transformando, eso sí, pero no hay una cancelación de esta dimensión que es bien importante para todos nosotros. Lo traemos a colación acá porque la gente que trabajamos con personas mayores es necesario que sepamos y conozcamos que esto es una dimensión necesaria, es parte de la vida misma, que cuando una persona mayor viene y me dice, estoy enamorado, me siguen gustando estar con mi marido o con otras parejas, etcétera, pero no puedo, pero la gente me dice que ya no puedo, que ya no debería de estar pensando en esto. Cuando una persona va así con un médico y de pronto les dice, es que yo quiero seguir teniendo relaciones con mi pareja, me interesa esta parte, muchas veces este desconocimiento nos hace que podamos decir, no, ustedes ya no están para esas cosas, ustedes ya queda atrás esta etapa. Y esto tiene mucho que ver, ¿sí?, con el bienestar de las personas. Eso tenemos que entenderlo. Veámoslo y asumámoslo como algo personal. Por ejemplo, si yo ahorita, a la edad que tenga, todos los que están ahorita escuchándome, a la edad que tenga, de pronto digo, me escucho esta como advertencia de cuando seas más grande, cuando seas viejo, se acabó tu vida sexual, se acabó tu derecho a enamorarte, se acabó tu derecho a sentir, a disfrutar, etcétera. ¿Cómo nos sentimos ahora? Diríamos, no, ¿cómo? Nadie tiene derecho a decirme si puedo yo o no seguir ejerciendo mi sexualidad. Entonces, cuando nosotros tenemos esta información de saber que es natural, que es sano y que aporta el bienestar de las personas mayores, es entonces cuando podemos decir y saber por qué es bueno hablar de sexualidad. Ahora, el concepto de sexualidad de pronto lo entendemos y lo minimizamos solamente en el hecho de la genitalidad, del contacto físico y de las relaciones coitales, que está muy asociado con el hecho de la reproducción. Pero si se fijan, nosotros cuando nacemos, estamos siendo constantemente erotizados, ¿sí?, con los besos, las caricias, con este afecto que empezamos a recibir. Recuerden que la zona más grande, que es la zona más placentera y más erógena que tenemos, que es la piel, ¿sí?, y que cubre todo nuestro cuerpo. Entonces, desde pequeños estamos constantemente erotizando, ¿sí? Siendo erotizados. Ahora, todo esto, en un principio la sexualidad comienza siendo una parte fisiológica y una cuestión que sirve para la reproducción. Sin embargo, conforme pasa el tiempo y estamos en medio de una cultura, empezamos a transformar esa sexualidad. En muchos casos, a deformar una sexualidad por las cuestiones culturales, familiares, de educación, etcétera. Entonces, a lo largo de la vida, nuestra sexualidad tenemos que entenderla, que va transformándose y que en esta transformación
lo más sano sería ir adaptándome a esos cambios, y eso incluye mi cuerpo, mi forma de ejercer esa sexualidad, ¿sí? Nosotros pensemos de pronto cuando leemos un libro, ¿sí? Y a veces lo leemos a cierta edad y vemos ciertas frases, nos interesan ciertas cosas, pero después dejamos el libro y lo retomamos a lo mejor 2 años, 3 años, en otra época cuando estamos a lo mejor ya siendo papás, a lo mejor siendo ya más grandes, en estos cambios hormonales, etcétera, y podemos leer este libro y nos vamos dando cuenta que ya no lo vemos de la misma manera, que ya todo nuestro bagaje de experiencias ya hace que yo tenga una mirada distinta, va cambiando, y eso sucede también con la sexualidad, va transformándose. La manera de ejercerlo también puede ser distinta en las diferentes etapas de la vida. Pero entonces, cuando nosotros hablamos de sexualidad, hablamos de todo un universo y tiene que ver con el cuerpo, tiene que ver con mi mente, con mis fantasías, con esta identidad sexual, con mis vínculos afectivos, con el placer. Es una palabra que de pronto nos da mucho miedo, ¿no? Mencionarla y, por supuesto, experimentarla. Venimos de una sociedad en donde el placer es sinónimo de pecado, de culpa, de algo que no se debe sentir. Entonces, cuando las personas mayores de pronto me pueden llegar a expresar que ellos quieren seguir sintiendo sensaciones en su cuerpo, que quieren seguir compartiendo esta experiencia de la sexualidad con su pareja o en ellos mismos, ¿sí? Porque aquí también hablemos que hay esta parte del autoerotismo, y me lo dicen con vergüenza y me lo cuentan como con culpa, porque entonces la sociedad nos ha dicho y les ha indicado que es algo pecaminoso, que es algo que ya no deben de sentir, que si ya fueron madres, ya fueron padres, ya no hay por qué seguir disfrutando de esto. Entonces también esta oportunidad de platicar de esto ahora es para poder resignificar mucho de estos conceptos, ¿no? Del placer, y darnos cuenta y tomar conciencia de si yo deseo o no deseo ejercer mi sexualidad, y la forma en la que la quiera ejercer es algo que me pertenece solo a mí y es un derecho, ¿sí? Ahora que don Pedro hablaba de los derechos, el ejercer la sexualidad libremente es un derecho de todas las personas, y las personas mayores, por supuesto, que también tienen ese derecho. Aquí hago mucho hincapié porque muchas veces, al ser un tema que es complicado, que es un poco tabú, las familias se toman la atribución en muchos casos de decidir por sus papás, de decidir por a los abuelos, ¿no? En este caso, y decir, no, ya no estás en edad de enamorarte, ya no estás en edad de andar de novio, etcétera. Como profesionistas también debemos saber, aquellos que trabajan en algún residencial, en algún centro de día, que de pronto son instituciones en donde pueden llegar a violentar mucho esta libertad y este derecho de volver a enamorarse, de querer volver a formar parejas, ¿sí? Porque se les impide, porque si nuestra información está limitada en ese sentido, y ahí también vienen nuestros miedos, nuestros tabús, nosotros podemos llegar a violentar, como les decía, este derecho. Entonces, veamos cómo la sexualidad no abarca solamente la genitalidad. Ahora, ¿por qué la tecnología? Pues bueno, porque la tecnología a partir, como decían muchos de los que expusieron antes, la pandemia nos vino a mostrar un área de oportunidad y una forma de acercarnos y de generar más vínculos, de socializar, de conocer gente. Y en este tema no es la excepción, al contrario. Y esto ya lo tocaremos un poquito más adelante. Vicky, si me permites la siguiente. Aquí en la siguiente diapositiva vemos cómo, si hay en las imágenes, podemos ver que hay una gran diversidad en la forma de vivir la sexualidad. Más allá de los valores que cada uno podamos tener, que esos son muy respetables, tenemos que también abrir la mente, ¿sí? La escucha, para que veamos que hay muchas formas
de sexualidad, ¿sí? Ahora, aquí hay una palabra que se llama psicoerotismo. Esta palabra abarca todo. Sí, en un momento, como yo les decía, la sexualidad tiene una finalidad reproductiva, biológica, es de alguna manera instintiva, ¿sí? Pero conforme vamos humanizándola, empezamos a meter otro tipo de experiencias en esta vivencia de la sexualidad. Y aquí tiene que ver con el erotismo. El erotismo es todo aquello que podemos sentir, que nos da placer, esas sensaciones que podemos nosotros experimentar a través de todos nuestros sentidos y de nuestra mente, ¿sí? Por eso el arte es una forma de erotismo. ¿Quién no ha disfrutado viendo una pintura, una obra de arte como tal? La comida, ¿no? La comida también tiene esa característica de ser muy erotizante. ¿Quién no ha disfrutado de una buena comida? Y aquí, como decíamos, también hay en gustos se rompen géneros. Y esto es el psicoerotismo, es la propia forma en la que nosotros vivenciamos nuestro placer, nuestras experiencias placenteras o displacenteras. Y eso va atravesando toda mi sexualidad a lo largo de la vida. Muchas veces cuando escucho, no, es que a mujeres mayores que me dicen, no, yo ya no quiero saber nada de sexualidad porque ha sido lo más espantoso que me ha pasado. Y dicen, ya, hasta ahí. Por supuesto que tienen todo derecho, pero cuando indagamos un poquito más, no es tanto que no quisiera volver a experimentar eso, sino que sus experiencias previas han sido muy displacenteras, ¿no? Y aquí entra la parte también de la cultura y de la perspectiva de género. Las mujeres de alguna manera han sido o hemos sido dejadas de lado en esta cuestión del placer y de la sexualidad, así como en muchos otros derechos. Todo se centraba en otorgarle el placer al hombre, no en el placer de la mujer. Entonces eso también va distorsionando mi experiencia, lo placentero que pueda ser. El erotismo, si bien es algo muy personal, este psicoerotismo también está completamente matizado por la cultura, por las creencias, por lo social, por lo permitido o no en cierta sociedad, por la religión. La religión también ha impactado mucho en el cómo podemos nosotros disfrutar o no de nuestra sexualidad, de nuestro erotismo, ¿sí? Entonces, cuando nosotros decimos, sí, mi sexualidad es mía, única, y es algo muy personal, claro que sí, pero tenemos que ser conscientes que está matizada y está formada por todas estas cuestiones culturales, sociales. Hay una dimensión que es social, hay otra dimensión que tiene que ver también con lo físico, con lo biológico. Nuestro cuerpo va cambiando. Hay muchas personas que de pronto me dicen, a ver, Abby, y lo dicen con este tono de asco, a ver, Abby, ¿cómo piensas en que las personas mayores puedan tener sexo? ¿No? ¿Cómo es posible que te imagines a una mujer mayor desnuda, a un hombre desnudo? Porque tenemos también este concepto de que solo los cuerpos jóvenes tienen derecho de sentir, de ser admirados, de ser vistos. Y eso también es algo que nos va limitando a lo largo de la vida. Cuando nosotros vamos aceptando e incorporando estos cambios, aceptando nuestro propio cuerpo, podemos seguir disfrutando de todas estas vivencias, ¿sí? Entonces vemos que aquí en el psicoerotismo hay muchas cosas que están influyendo en mi forma de vivir el placer. Vicky, la siguiente, por favor. Viene la pregunta, como decíamos, amar y desear en la vejez, entonces, ¿es natural, es normal? Sí, por supuesto que sí. No tendría por qué ser diferente porque es una etapa de la vida también, ¿sí? Y como les decía, desde que nacemos hasta que morimos, somos seres sexuados. Nos gusta el contacto, disfrutamos con el contacto del otro. Recordemos que la pandemia nos mostró y puso sobre la mesa la importancia del contacto físico, que fue lo que más extrañamos y lo que más nos quitaron, ese contacto, las caricias, los abrazos, la oportunidad de encontrarnos con otros. Entonces, eso tuvo sus consecuencias. Como sabemos, aumentaron la presencia de enfermedades mentales, ¿sí? La salud psicoemocional se vio completamente afectada.
hubo muchísimo más incremento en depresión, estrés, ansiedad, y tiene que ver con esa falta de contacto. Entonces, eso nos sirvió también como para que veamos que muchas de las personas mayores sufren eso, ¿sí? Porque nosotros los vulneramos, porque nosotros los aislamos, porque nosotros no les permitimos, ¿sí?, el que ellos puedan seguir fomentando estos vínculos. El vínculo amoroso, no saben lo gratificante que puede ser para las personas mayores. Hay personas mayores, me dirán, oye, pero cuando ya estamos grandes, estamos enfermos también de muchas cosas, no siempre, pero empiezan a aparecer enfermedades, ¿sí? Y claro que estas enfermedades también tienen un impacto en mi sexualidad, sí, pero si yo tengo información de cómo poder subsanar, ¿no?, los síntomas, los malestares de cierta o dicha enfermedad, incluso de alguna mutilación física, ¿sí?, y se puede seguir disfrutando de la sexualidad. Por supuesto que tiene que ver con actitud y tiene que ver, como le decía, con estas experiencias previas. Si yo también analizo, reviso cómo ha sido mi psicoerotismo desde tiempos anteriores, me puedo dar cuenta de por qué disfruto o no disfruto de ciertas cosas. Y entonces puedo decidir desde una manera más consciente si quiero o no quiero continuar con esto. También me dirán, bueno, Abby, pues sí, está muy padre esto que dices, pero ya no hay forma de conocer a más gente. Bueno, esto es uno de los retos y de los desafíos que tienen las personas mayores. De pronto, el no tener estos espacios de dónde socializar, dónde encontrar a más gente. Y aquí la tecnología ha jugado un rol muy importante. Sí ha sido protagonista también en facilitar estos vínculos. Entonces, amar y desear no tendría por qué ser algo que se cuestione y que sea mal visto. Tenemos, Vicky, la siguiente, por favor. Tenemos que desmitificar todos estos prejuicios negativos que hay sobre la sexualidad en la vejez. Y esto tiene que ver con el cuerpo, como les decía. Hay cambios, ¿sí? Hay ciertas enfermedades también que pueden causarme molestia. Sí, y todo eso, si yo tengo la información y sé que se puede atender, puedo hacer algo para mejorar. Y aquí les quiero contar un poquito una anécdota. Si han escuchado de la península de Nicoya, que es una de las zonas azules en donde hay más centenarios, me he dado también a la tarea de investigar cómo es la sexualidad, cómo es el vínculo de estas personas que viven tanto tiempo. Y me decía una de las personas que está ahí, un gran amigo, Jorge Vindas, que está al cuidado de ellos, me decía, Abby, una vez estuvimos hablando con ellos y yo llegué a la casa con un matrimonio en donde él tenía 85 años y la señora tenía 82 aproximadamente. Y le pregunté, una de las de estudios que estábamos haciendo en la universidad era sobre si seguían teniendo estos encuentros de pareja, ¿no? Entonces, al hacer la pregunta de si sigue teniendo relaciones, la mujer entendió si disfrutaba de las relaciones. Y me comenta que la señora de 82 años le mete la mano sobre la manga y lo rasguña y le dice, ¿le dolió? Entonces mi amigo Jorge dijo, sí, sí me dolió. Dijo, pues eso es lo que yo siento cuando tengo relaciones con mi marido. Entonces, aquí estamos ante un claro ejemplo de cómo la desinformación puede hacer que algo que puede ser muy placentero, porque además la señora sí quería seguir teniendo este contacto, pero no sabía que después de la menopausia hay cambios en las hormonas y que eso puede ocasionar o traer como consecuencia la resequedad vaginal, por ejemplo. Entonces, cuando el amigo Jorge les dice, no, señora, es que mire, podemos ir al médico, puede ir al médico, explicarle y decirle, para no hacerles más grande la anécdota, me dice que un mes después volvió a preguntar y que la señora le abrazó y le dijo que muchísimas gracias, que porque le habían revisado, habían tenido ahora recetado algunos lubricantes, algún medicamento y que podía tener por primera vez después de muchos años
relaciones con su esposo sin dolor. Y estamos hablando de una persona de 82 años y que para ella era importante y para su familia, su esposo. Entonces vemos cómo todavía está esta actividad presente y estas ganas de estar. Es parte fundamental para muchos de su pareja, ¿sí? Entonces, esto también es parte, como les decía, de desmitificar algunas cosas y de ubicar que la sexualidad, como les decía, no solo tiene que ver con genitalidad. El erotismo permite también otro tipo de contacto conforme el cuerpo va cambiando. Una de las cosas que ahorita mencioné, que va cambiando no solo en las mujeres, sino también en los hombres, son las hormonas. Y esto también tiene un impacto en mis emociones y en mi comportamiento. Pero esto no tiene por qué ser privativo de un disfrute. Cuando yo puedo acudir y saber y conocer qué tratamientos son los más efectivos, por supuesto que puedo mejorar toda esta actividad, ¿sí? Por ejemplo, en el hombre, cuando baja los niveles de testosterona, pareciera que para ellos puede ser en algún momento en esta transición del cambio algo muy fuerte, algo muy impactante, porque durante toda la juventud se centra esta sexualidad o esta virilidad en la erección, por ejemplo, y cuando baja la testosterona, pues empieza a haber cambios ahí, en esa área. Sin embargo, comienzan los que pueden tener esta adaptabilidad, este conocimiento y esta información, y por supuesto un conocimiento de su cuerpo, comienzan a ver que también hay ventajas, que también hay ganancias, porque la calidad de los encuentros empieza a ser mejor. Ya no es llego y vamos a lo que va, sino que empieza a haber un acompañamiento, un disfrute, un darse oportunidad de sentir un poco más y de centrarse también en la calidad de esas relaciones, ¿sí? Entonces, también por otro lado, existen, como decía, retos y desafíos. Tiene que ver también, por ejemplo, con la medicalización. En muchas ocasiones los medicamentos que son recetados para atender ciertas enfermedades, condiciones de vida, pueden disminuir el deseo, la libido. Entonces, de pronto mucha gente al asumir que ya son personas mayores dicen, bueno, ya esto es normal, aunque lo estén padeciendo, aunque ellos quieran seguir, de pronto no, los mismos médicos no les informan que van a tener estos efectos y entonces poder tomar riendas en el asunto, ¿no? Como en el caso de algunos también antidepresivos, pueden llegar a tener como efecto una baja libido, una baja en el deseo sexual, etcétera, ¿sí? Entonces, Vicky, no sé qué diapositiva se está viendo, pero bueno, no sé si podamos ir a la parte de edadismos, que está ahí, que es una imagen también en donde vemos cómo la sociedad, los medios generalmente ridiculizan la sexualidad en las personas mayores. Aquí no hemos visto estas caricaturas con los cuerpos desnudos, completamente ridicularizados, ¿no? Haciendo bromas, hay refranes, frases sobre el viejo verde, vejez y belleza jamás pueden ir de la mano. Todo este tipo de comentarios son edadismos, son prejuicios negativos que constantemente hacemos acerca de la sexualidad. Entonces, también la información nos sirve para erradicar todos esos edadismos. Ahora, si nosotros me dicen, bueno, ¿y qué sucede? ¿Por qué hablar de esto? Seguir sabiendo de esto. Bueno, porque ahora cada vez está más estudiado que una sexualidad, una vida sexual activa se asocia con un envejecimiento saludable. Es un indicador también de un envejecimiento saludable y activo, ¿sí? Entonces, ahora el paradigma ha cambiado de ser algo que estaba negado, mal visto, comienza a ser un indicador de que las personas siguen activas, siguen con ganas de seguir disfrutando, ¿sí? Aquí viene la parte también de entender que las personas mayores siguen siendo sujetos deseantes,
que siguen deseando, que siguen sintiendo, que siguen disfrutando de la vida. Sí hay retos, como les he dicho, no quiero minimizar las dificultades de muchas de las personas. Sin embargo, este es un área que está presente, que está ahí y que muchas veces se deja de lado por falta de información, por falta de conocimiento. Y este conocimiento también tiene que ver hasta en el conocimiento de nuestro propio cuerpo. Hoy en día todavía no es aislado el escuchar que hay mujeres que no conocen cómo es su cuerpo, dónde siente, en dónde disfruta, en dónde siente ese placer. Y por lo tanto, si no hay este conocimiento, pues mucho menos se lo puedo externar a una pareja o a alguien más para poder decirle, sí, aquí, no, esto sí, esto no. Entonces también tiene que ver con el conocimiento propio. Pero si a nosotros durante el largo de la vida y a muchas mujeres mayores me dicen, ya vi, es que eso estaba prohibidísimo, era un pecado tocarme. Fíjense cómo desde pequeños nos enseñan a vincularnos de una manera negativa con nuestro propio cuerpo. Cuando nuestro cuerpo tiene toda una sabiduría y tiene todas estas conexiones nerviosas para nosotros poder sentirnos bien, para poder disfrutar del placer. Entonces, ahora podemos ver cómo correlacionamos vida sexual activa. Y aquí en vida sexual activa, recuerden que estoy hablando no solamente de genitalidad ni del coito como tal, sino todas estas expresiones del erotismo que pueden acompañar a un encuentro así, los abrazos, las caricias, los besos. Entonces, todo eso neurológicamente me liberan un montón de sustancias que me dan una sensación de bienestar, pero que además son buenos para mi salud, ¿sí? Toda la oxitocina, las endorfinas, incluso pueden llegar a minorar el dolor. Hay personas, sexólogos, que están trabajando también con personas con enfermedades terminales y que ellos quieren seguir teniendo esta vida sexual y notan cómo hay una disminución también del dolor, del malestar, esta fortaleza para enfrentar la enfermedad también cambia. El estar acompañado de alguien, el poder yo seguir teniendo este vínculo afectivo. También ahí están los retos sociales, ¿no? En el sentido de cuando una mujer enviudece, que de pronto es mal visto que vuelva a salir con alguien más, que vuelva a enamorarse, y ahí la familia también tiene un rol muy prohibitivo en muchos sentidos, que no le corresponde. Tomemos en cuenta esto, pensemos en nosotros mismos, los que vamos para allá y los que ya están ahí, de verdad, es decir, quiero que alguien más tome las decisiones en cuanto a mi erotismo, en cuanto a mis vínculos, ¿sí? Salvo algunas excepciones en donde pueda haber algunos casos de pérdida de una conciencia y de juicio, nadie tendría por qué tomar esas decisiones por nosotros. Y bueno, continuamos. Vicky, no sé si estoy yo solo viendo la misma o ok, aquí. Entonces ya pudimos ver un poco de esto de cómo desmitificar la sexualidad. Tenemos la siguiente, que es correlacionar con calidad de vida. Cada vez está más asociado con la calidad de vida. Si aquí además hablamos incluso cómo funciona el funcionamiento neurobiológico, ¿sí? Del amor, de la sexualidad. Si hablamos de orgasmo, bueno, las ventajas para la salud son inmensas, ¿sí? Desde que cada vez se asocia más a que estimula la producción de nuevas neuronas. A lo largo de la vida sabemos que nuestras neuronas también se van muriendo, ¿sí? Vamos perdiendo neuronas. Bueno, pues con los encuentros sexuales ahora se sabe también que se siguen fomentando, digamos, esta neurogénesis, que es la formación de nuevas neuronas. Además, también favorecemos la conectividad en muchas redes de nuestro cerebro. Por lo tanto, también ayuda a la plasticidad neuronal y puede llegar a mejorar funciones específicas como de la memoria y funciones superiores, ¿sí? Ejecutivas de nuestro cerebro. Entonces, veamos
cómo tiene un impacto realmente en diferentes niveles, pero que son positivos, lejos de como nos habían hecho creer antes, ¿no? Que, bueno, la sexualidad en personas mayores los pueden hacer que se lleguen a morir, que les causa un infarto ahí. Hoy sabemos que no, que incluso favorece la circulación, ¿sí? Por lo tanto, de la sangre. Entonces, también es favorable para nuestro corazón, ¿sí? Vamos viendo cómo, si lo que buscamos son argumentos a favor, créeme que hay muchísimos, pero me parece que el mayor y el más importante es esa sensación de bienestar, de sentirme bien conmigo mismo. Por lo tanto, al yo sentirme bien, fíjense cómo vamos impactando en nuestra salud física y en nuestra salud emocional y mental. Vamos previendo muchas cosas. Entonces, Vicky, no sé si puede la siguiente. Y bueno, ir como llegando a la conclusión, ¿qué tienen que ver aquí la tecnología? Miren, ahí como les decía, está la caricatura que les mencionaba, cómo ridicularizamos los cuerpos de las personas mayores, ¿sí? Entonces también tenemos que ir cambiando y trabajando en quitar estos estereotipos. Cuando nosotros vemos que hay que favorecer estos vínculos, la tecnología es una de las oportunidades, uno de los capitales que nos ha mostrado después de la pandemia, ¿sí? Que ha permitido esta conectividad. ¿Cómo? Pues a través de blogs, blogs en donde, que son estos espacios en donde la gente empieza a formar comunidades con temas, con intereses en común y en donde a partir de ahí puede surgir mucha información, ¿no? Por ejemplo, el escuchar y el decir, o sea, no sabía que si yo podía tener algún tratamiento hormonal o utilizar algunos lubricantes, etcétera, puedo continuar con mi sexualidad después de la menopausia y poder escuchar casos, experiencias. Aquí, por supuesto que así como habemos personas en el mundo, también la sexualidad y las experiencias son infinitas, son muchas, pero muchas podemos encontrar puntos en común y decir, a mí también me pasa, ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo esto? En estos lugares la tecnología, las plataformas como Zoom, como este congreso nos permite estar otra vez en conexión, ¿sí? Volver a tener esta información. Yo he tenido talleres en línea de sexualidad y de autoconocimiento propio. Y no crean que los pongo a hacer perversiones, ¿no? Porque te escucha así como, y entonces, ¿qué haces? No, mucho va desde el cómo nos vamos sensibilizando al oír la música, ¿sí? Al permitirnos conocer, al sentir nuestra piel, etcétera. Entonces, fíjense cómo empezamos desde ahí, porque muchas veces ni siquiera nos damos ese permiso. Pero veamos cómo se puede disfrutar de una pieza de baile, de escuchar cierta música, de cierta actividad que me haga sentir bien, ¿sí? Pero partamos entonces desde este conocimiento propio. Entonces, la tecnología ha venido justamente a presentarse como una oportunidad para conectar, para aprender, para reducir la brecha digital, para fomentar y estrechar lazos. Así. Y esto, por supuesto, que también da pie a que inicien muchas relaciones, muchas amistades. A partir de aquí también surgen las plataformas de lugares para citas, aplicación de citas en línea, que ya no están dirigidos nada más para las personas jóvenes o de cierta edad, sino que el mercado de las personas de 45 hacia arriba ha ido en aumento. Vicky, no sé si me puedes permitir de las gráficas en donde están los datos, pero bueno, aquí sí ahí nos quedamos, ¿sí? Bueno, vemos cómo, como les decía, empiezan a surgir todas estas plataformas. ¿Qué son las TIC? Bueno, es la tecnología de la información y la comunicación. Y esto nos han permitido ser puentes, ¿sí? Puentes de conexión, de vinculación. Y por lo tanto, disminuyen también esa sensación de soledad, el sentirnos cercanos a otros, el conocer más allá.
y aprender también que hay mucha más diversidad de la que a lo mejor yo estoy al tanto o de la que yo me he permitido hasta cierto momento experimentar. Entonces también eso nos ayuda a, en estos medios de comunicación, la tecnología, ¿sí? Nos ha permitido también visibilizar que la sexualidad también es muy diversa y que las formas de expresar esta sexualidad también son muy diversas. ¿Y cómo nos ha mostrado, cómo ha visibilizado? A través de campañas también publicitarias, de fotógrafos, de profesionales del área de la gerontología, ¿sí? Demostrar que los cuerpos de las personas mayores también son cuerpos que son dignos de ser amados, de ser deseados, y que no tengamos estas expresiones de asco, de rechazo hacia los cuerpos. Son cuerpos maravillosos que nos permiten estar, abrazarnos y tocarnos. También ahora cada vez han salido más personas mayores a tener sus propias redes, sus propias plataformas y a conectar y a contar sus experiencias a través de estas plataformas, y se han vuelto unos influencers a nivel mundial, ¿sí? Y podemos ver que ya no es solamente un espacio designado para la juventud. Entonces, como vemos, está abriéndose toda esta red de conectividad a través de las redes sociales, a través de las plataformas como YouTube, Zoom, WhatsApp. La cantidad de personas, se hizo un estudio después de pandemia, la cantidad de personas que tienen acceso a un smartphone de los años de 60 a 69 años son el 60 o el 70% en el 2021, lo cual nos habla que en 2022-23 aumentó exponencialmente, y el tener el smartphone y también saber usarlos. También este estudio arrojó que las personas de 70 a 85 años son las que menos utilizan las tecnologías, pero muchas veces es por la dificultad, puede ser económica y puede ser el hecho de no saber manejarlos. Sin embargo, hay el interés, les gustaría poder estar conectados a través de un dispositivo móvil, ¿sí? Ahora, aquí hay una palabra que se llama sexting. Me pueden decir, ¿qué es eso? ¿Por qué hablas de eso? Bueno, ¿qué sucede? Que la pandemia también favoreció estos vínculos amorosos y encuentros eróticos virtuales. ¿Qué quiere decir? El poder estar de un país a otro, de una ciudad a otra, mandando mensajes de WhatsApp, ¿sí? Con alguien que se conoció muchas veces en línea y que comienzan a ver este vínculo, esta relación, y de pronto son las fotos, las fantasías, me encantaría hacer esto y todo. Bueno, pues todo eso que para muchos quizá pudiera ser como, wow, yo nunca haría eso, para muchas otras personas ha sido una oportunidad de volver a sentir esa sensación, ¿no? De enamorarse, de vincularse con otro, o simplemente de tener esa sensación de placer, de disfrute, de goce. Entonces, vemos cómo si la tecnología ha hecho un puente impresionante en este tema, ¿sí? Bueno, aquí vemos un poquito de números, y en México, ¿sí? La distribución de usuarios de servicios, de citas online está también cada vez aumentando más en edades, como les decía, de 45 a 65 años de edad. Son las dos franjas de color rosa y un poco rojo, que juntas nos dan el 15% en 2021, lo cual, si vemos las fechas, también podemos de alguna manera vaticinar que esto se ha multiplicado en los últimos 2 años. Entonces, es un mercado que está teniendo esta demanda, esta necesidad. Las aplicaciones de cita han permitido que se conozca gente, y además estoy hablando de aplicaciones de cita para personas mayores, donde ya los intereses, como decía
las imágenes que vemos ahí ya no son de los jóvenes, sino de personas que tienen los mismos intereses, las mismas o que intereses parecidos, que forman una comunidad. Entonces es un área que está creciendo y que la tecnología está permitiendo que se den estos lazos. Vicky, la última, por favor. Bueno, una de las últimas, en donde, perdón, la anterior, también hay números. Y eso es un poco lo que nos da, como les decía, este panorama, ¿sí? De los países latinoamericanos. ¿Cuántas descargas de aplicaciones para citas ha habido en los últimos años, sí? Y las ganancias que también esto está generando, porque también tenemos que tener, y aquí yo no he hablado más allá, pero también hay que tener un cierto pensamiento crítico, ¿no? De decir, bueno, en qué casos sí usar, en qué otros casos no, porque sabemos que las emociones, la sexualidad, el sexo muchas veces se vende y es vamos, ¿cómo se llama? Un producto, ¿no? Y que se convierte y se despersonaliza y entonces comienza a ser un producto que se vende, que se manipula. Entonces ahí también tenemos que tener como las antenitas muy despiertas. Hay gente que me ha dicho, oye, Abby, en las fotos anteriores, si llegaron a ver, también las revistas cada vez están más poniendo en sus portadas cuerpos de personas mayores desnudas o en poca ropa, etcétera. Y hay gente que me dice, oye, Abby, pero eso es muy grotesco, eso no es la realidad. Pero créanme que sí es una parte que sí refleja cambios y que sí va también promoviendo cambios. El hecho de que nosotros empecemos a naturalizar también el ver esos cuerpos, siempre tomando la distancia de saber que, bueno, están bajo un contexto en un cierto espacio en las revistas, ¿no? Pero bueno, como les decía, esto también ha llevado a que se incremente la descarga de aplicaciones de cita. Entonces, volvemos al punto, la demanda está, hay una necesidad que está siendo cubierta hasta cierto punto por las tecnologías. Entonces vemos cómo el país con más descargas y con más usuarios, perdón, de estas aplicaciones es Brasil. Aquí también tiene que ver, bueno, la cantidad que son, pero nos está hablando que cada vez hay más usuarios de estas aplicaciones. Entonces vemos, y esto nos lleva otra vez a replantearnos y a decir, ¿es entonces real que hay una sexualidad en las personas mayores, que las personas mayores siguen queriendo tener vínculos, que quieren seguir estar enamorados, formar nuevas parejas? Sí, por supuesto que sí, es parte de la naturaleza humana. Muchas veces las condiciones y las circunstancias se los impiden o les imposibilita, pero eso no caduca, no termina ahí. Y eso hay que entenderlo bien, y a lo que voy con todo esto es que las personas mayores tienen el derecho de ejercer su sexualidad de la manera que quieran y libre y autónomamente. Así que nadie tendría que decidir por ellos. Entonces, démosle la oportunidad también, démosle la oportunidad de ver este tema como una experiencia que suma a nuestra vida, que suma al bienestar, que nos suma a esta plenitud, a este sentirnos mejor. Y bueno, como dice la última frase, ¿no? La chispa de una nueva y entusiasta relación trae un sentido renovado de la existencia. Cuando se deniega la identidad sexual debido a la edad, nos matamos suavemente. Vivámoslo. Aquellos que estamos también en esta, siendo familiares o hijos, que de pronto les angustia, que es que mi mamá está saliendo otra vez con alguien y yo le dije que ya no está para eso. Pensemos, ¿cómo nos gustaría que fueran también nuestros últimos o muchos años todavía que nos queden? Viviéndolos acompañados con esta ilusión, con este sentir esas mariposas, ¿no? que se sienten cuando se siente uno querido, o dejarlos ahí en soledad sin esa posibilidad.